Muchas gracias por su asistencia a este evento que se celebra en la Universidad de San Pablo, como bien saben, pero que organiza la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que es otra obra hermana, una obra de la Asociación Católica de Propagandistas, que ya llevamos pues unos cuantos años, digamos, colaborando no solamente con instituciones, con las instituciones hermanas propias de la asociación o del CEU, ¿no? Sino también con instituciones, digamos, afines, con las que encontramos eh, asuntos en común que tratar, etcétera, ¿no? Ustedes saben que la ACDP, la Asociación Católica de Propagandistas, pues, aunque destaca, ¿verdad?, por el CEU y todas sus obras educativas, como la Universidad CEU San Pablo, que hoy nos acoge, pero tenemos la Universidad Cardenal Herrera en Valencia, la Paz Oliva en Barcelona, 10 colegios repartidos por toda España. Pero además tenemos también el periódico El Debate, que ya saben que hace 2 años revivió en su versión digital, después de que don Ángel Herrera Oria lo presidiera, lo dirigiera en los años, entre el año 11 y el año 36 del siglo pasado, del siglo XX, y el Colegio Mayor San Pablo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues para nosotros es un placer hoy eh, acoger esta conferencia de don Rafael Sánchez Concha, catedrático de la Pontificia Universidad del Perú, Católica de Perú, eh, que, pues bueno, pues haciendo un hueco su agenda en España, pues ha tenido a bien venir a esta universidad y bajo nuestra organización, pues presentarnos la conferencia Santidad y Sociedad en el Perú Virreinal de los siglos XVI a XVIII, que nos va a introducir más en la materia y a presentar más con nuestro conferenciante de hoy, pues la profesora María Saavedra y Nájara, que es doctora en Historia de América de nuestra universidad, con la que pues colaboramos con habitualidad, lo mismo que con el profesor José Luis Orella, que es el que nos ha también presente aquí en este acto, que es el que nos sugirió, ¿no?, la presentación de hoy. Yo, sin más, no más que agradecerle su presencia a todos ustedes. El acto se está grabando, lo subiremos a nuestro canal de YouTube para que quede constancia, archivo y registro para la historia, ¿verdad?, de la presencia de hoy con nosotros de don Rafael Sánchez Concha. Y yo, sin más, agradeciéndole, por supuesto, al conferenciante su presencia hoy aquí, pues le cedo la palabra a doña María para que introduzca, presente, como Dios manda, ¿no?, con la debida precisión y detalle, a nuestro conferenciante y, por supuesto, el tema que va a tratar. María, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por estar aquí, a todos los asistentes y sobre todo muchas gracias a nuestro excelente conferenciante. También creo que merece la pena, como ha hecho Fernando antes, agradecer a José Luis Orella, ¿no?, que nos trae a ponentes muy de primera. Él no está aquí sentado en la mesa, lo tenemos en el público porque quiere disfrutar de verdad de la conferencia. Voy a ser muy breve porque no le quiero robar tiempo a nuestro ponente, a Rafael, pero un mínimo, a ver, tu currículum es increíble, es larguísimo, entonces voy a dar unas pautas para que te conozcan porque lo importante es la conferencia, ¿no?, que vamos a escuchar. Don Rafael Sánchez Concha es doctor en Patrimonio Iberoamericano por la Universidad de Huelva, máster y licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciado en Educación por la misma universidad. Tiene innumerables publicaciones, entre las que podríamos destacar como libros Santos y Santidad en el Perú Virreinal, Miradas al Perú Histórico, Notas sobre el pasado peruano, o Del régimen hispánico, Estudios sobre la conquista y el orden virreinal peruano. Es profesor principal en el Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido becario de la John Carter Brown Library de la Brown University y es miembro de varias academias, de la Academia Peruana de Historia Eclesiástica, de la Sociedad Peruana de Historia, de la Sociedad Geográfica de Lima y de la Real Asociación de Hidalgos de España. Y a mí me gustaría destacar que viene de una universidad que es muy querida para nosotros, la Universidad Católica de Lima. Yo he hecho algunas estancias, tenemos mucho contacto con ellos y la verdad es que es un gusto contar con Rafael esta tarde. Y en tu currículum he visto, Rafael, que además eres mayor de infantería en la reserva Sí. del ejército peruano. Bueno, pues
Ya, pero ahí está, ¿no? Nosotros que tenemos una cátedra de historia militar y una cátedra de historia naval, pues hombre, siempre nos gusta, ¿no? Recibir a personas como tú. Yo le he escuchado hace una semana en una clase con mis alumnos y la verdad es que se quedaron entusiasmados. Así que creo que todos lo van a disfrutar mucho y cuando quieras, Rafael, tu turno. Voy a apagar esto. Voy a usar el polo. En principio quiero agradecer a ustedes, ¿no? Por la paciencia que van a tener conmigo, pero muy especialmente a tres personas, ¿no? Al doctor Fernando Lostau, director de la Fundación Ángel Herrera Oria, al doctor José Luis Orella, profesor de esta universidad, y a María Saavedra, ¿no? Que muy gentilmente nos está ayudando con la coordinación de la charla. Bueno, vamos a tocar un tema que no es de fácil comprensión, ¿no? Desde el punto de vista académico. Es el tema de los santos del virreinato. Si el día de hoy hablamos de los santos del virreinato del Perú desde una perspectiva de metodología de la historia contemporánea, eh, podemos caer, si no tenemos cuidado, en una serie de inexactitudes, podemos caer en una serie de anacronismos, ¿no? Como se da. Por ejemplo, cada vez que se celebra la fiesta de Santa Rosa de Lima en Lima, no falta alguien que publica en las redes sociales o en los diarios algún artículo tratando de explicar a Santa Rosa de Lima con criterios contemporáneos, ¿cierto? No nos damos cuenta que el escrito no tiene ni idea, ¿no? Del universo de creencias, del sistema de creencias y del universo espiritual de Santa Rosa, ¿no? Está aplicando el presente al pasado. Bueno, tampoco se entiende algo muy importante en los santos del virreinato, algo que pertenece a la sensibilidad de una época precisa, que es el ascetismo, ¿no? Las formas de ascetismo, ¿no? Se entiende el ascetismo como masoquismo, ¿no? Se entiende el ascetismo como un querer llamar la atención, ¿no? Y de eso no se trata. O sea, quien escribe, ¿no? Sobre Santa Rosa, tratando de exagerar sus rigores ascéticos, como una forma de captar la atención de la gente de su tiempo, demuestra pues que no conoce el tema, ¿no? Es algo muy... Por eso les digo que no es tan fácil tratar el tema de los santos. Hay que sumergirse, ¿no? En las creencias de la época, que son propias de la Reforma Católica, la mal llamada Contrarreforma, y de las consecuencias de la Reforma Católica, la militancia católica o militancia tridentina que deviene en el pensamiento barroco, que es una cultura que cubre los siglos XVII y XVIII. Por lo menos en el caso hispanoamericano es muy claro, cubre todo el siglo XVIII, a pesar de la Ilustración. Bueno, en la clase a la que me invitó muy gentilmente el profesor Orella, en la clase de hace unas 2 semanas, hablamos sobre un concepto muy importante y que va a ser el punto de partida de esta exposición. Hablamos sobre cuál era eh, la comprensión de la sociedad del hombre del antiguo régimen en el Perú virreinal, especialmente de la gente cultivada, de los clérigos, de los frailes, de los teólogos, de los letrados, de los doctores en leyes, de los doctores en cánones, ¿no? De la gente que ocupaba cargos públicos. La sociedad era imaginada, y repito,
permítanme, los que fueron a la charla, ¿no?, de la clase del profesor Oreya, permítanme repetir un poco ese concepto, ¿no? La sociedad era entendida como un cuerpo humano, ¿sí? Pero no era una simple abstracción. Ese cuerpo, ¿no?, humano en el que cada uno cumplía una función de acuerdo con una tarea asignada por Dios, se conocía como cuerpo místico de la República. ¿En qué consiste el cuerpo místico de la República? En la yuxtaposición del cuerpo político, que es la representación mental de la sociedad en forma de cuerpo humano, que es una idea que viene del mundo antiguo tardío, se enriquece en el mundo medieval. Es el cuerpo político, es decir, representación mental de la sociedad en forma de cuerpo, yuxtapuesto en otro cuerpo, en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Entonces, cuerpo político y cuerpo de Cristo o cuerpo místico yuxtapuestos dan como resultado un concepto de sociedad muy rico, un concepto de sociedad que no es una simple abstracción, un concepto de sociedad trascendente. Es decir, la sociedad representada como cuerpo en el que cada sujeto o cada corporación cumple con una función de acuerdo con una encomienda del Altísimo. Bueno, era una sociedad organicista, pero dentro de esa sociedad organicista había otros cuerpos, multitudes de cuerpos. Es decir, era una sociedad organicista cuyo interior era corporativista. Y esos cuerpos, en el caso del virreinato peruano, estaban compuestos por, comencemos, por el virrey y su corte, por los oidores y sus familiares, por los familiares del Santo Oficio de la Inquisición, por los canónigos de las catedrales, por los regidores de los cabildos, por los miembros del Tribunal del Consulado, que eran todos obviamente comerciantes, por los caballeros de todas las órdenes, por frailes de las órdenes religiosas, pero sobre todo por las cofradías. ¿Qué es una cofradía? Ya lo sabemos, ¿no? Todos sabemos que una cofradía es una corporación con un fin aparentemente únicamente devocional, ¿no es así? ¿No? Una cofradía cumplía, además de su tarea devocional, una función de asistencialismo mutuo, ¿no? O sea, por lo tanto, todos debían formar parte de alguna cofradía. Una cofradía en el Perú virreinal, en la Lima virreinal, que es el caso que conozco mejor, ¿no?, las cofradías eran muy variadas. Había cofradías exclusivas para españoles, es decir, peninsulares y criollos, ¿no?, como es el caso de Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de Aránzazu, o la más distinguida de todas, la cofradía de la Veracruz, que es una de las más antiguas, de 1541. Cofradías para todo tipo humano, también las había. Cofradías para mestizos, cofradías para indios, cofradías para negros y castas negroides, también las había. Bueno, de tal forma que en la Lima del siglo XVIII, ya en la parte tardía de esta exposición, había en Lima un promedio de 80 cofradías. Es bastante. Para una población de entre 80.000 y 100.000 personas. O sea, es bastante. Bueno, entonces, el hombre dentro del cuerpo místico de la República, les dije, había corporaciones, pero no entendemos, eso no basta para entender, ¿no?, la sociedad. El cuerpo místico de la República es un cuerpo que camina hacia la salvación. Eso es algo que no se explica en la historia social del antiguo régimen. O sea, el cuerpo místico de la República no es, repito, una simple abstracción, es una representación mental de la sociedad empapada de iglesia, yuxtapuesta en la iglesia, y obviamente, como está yuxtapuesta en la iglesia, sobre la iglesia,
apunta a la salvación de todo el cuerpo. Entonces, el tema religioso es fundamental. No se entiende la sociedad sin la religión, no se entiende la sociedad sin la historia de la Iglesia. Existía una clara conciencia en el Perú virreinal de que la vida terrenal era el primer paso para la vida trascendente. Y en tal etapa de la historia peruana como de toda la hispanoamericana, la vida cotidiana era una suerte de vehículo o herramienta y la religión el objetivo y la esencia. Así, y por lo tanto, existía una línea borrosa entre lo que era estrictamente laico y lo que era estrictamente religioso, ¿no? Les pongo un ejemplo. Se podía pasar de la vida laica a la vida religiosa y la vida eclesiástica. Bueno, religioso no es lo mismo que eclesiástico, pero se da esa situación, ¿no? Les pongo el caso, por ejemplo, de doña Mencía de Sosa, que se hizo monja. ¿Quién fue doña Mencía de Sosa? La apodada la Bella Malmaridada, que fue la esposa del rebelde Francisco Hernández Girón, que se rebeló, que quiso convertirse en rey del Perú en los años 50, en el año 1505, entre 1552 y 1554. Se le declaró, por cierto, tirano, y ser tirano en esa época era algo terrible, era un delito pues de lesa majestad. La tiranía solo se pagaba con la muerte, ¿no? Murió decapitado porque se enfrentó al mariscal Alonso de Alvarado, un gran militar, que lo vence, la audiencia de Lima lo procesa y lo condena a muerte, fue decapitado. Pero ¿qué pasó con su esposa, doña Mencía de Sosa, que era una mujer muy respetable? No tuvo más salida que buscar un beaterio. Todavía no había conventos en el sentido estricto, pero ya había algunos beaterios. Quiso refugiarse en uno, porque llevaba la mancha, el estigma de la tiranía del esposo, y ningún beaterio la quiso aceptar, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Como tenía medios, fundó su propio beaterio, el Beaterio de la Encarnación, que más tarde fue elevado a monasterio, ¿no? Algo muy curioso. Bueno, el caso del licenciado Hernando de Santillán, que fue oidor de la Audiencia de Lima y que combatió a Girón. Santillán, viudo, se hizo clérigo, ¿no? Se ordenó como clérigo y llegó a ser obispo de Charcas. Claro que nunca llegó a ocupar, ¿no? Nunca llegó a asir, ¿no? El báculo episcopal, porque murió camino a su sede. O el caso del doctor Fernando Arias de Ugarte, que también fue oidor, luego clérigo, más tarde obispo de Santa Fe de Bogotá y finalmente arzobispo de Lima. Es decir, hay varios ejemplos, ¿no?, que yo no voy a mencionar. O sea, el paso de la vida secular o laica a la vida eclesiástica era algo muy común. Era algo muy común en esta época. Bueno, para entender, ¿no?, cómo estaba la sociedad pues empapada de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el santo? ¿Qué es lo que pasa con el santo? El hombre santo, del que hablaré, ¿no?, inmediatamente, es justamente el sujeto que conduce ese cuerpo, el cuerpo místico de la República. Es el conductor, es el que señala, ¿no?, el camino. Es el sujeto al que todos escuchan. Pero curiosamente, los santos pertenecen a una condición social, ¿no? Hay santos hidalgos, como es el caso de Santo Toribio de Mogrovejo. Hay santos villanos, como es el caso de San Juan Macías, ¿no?, que fue un lego dominico. Hay un mulato, ¿no?, como es el caso de San Martín de Porras. Porras, no Porres, por si acaso. Él firmó Porras con A, ¿no? Yo he visto su firma. Está bien clara. Lo que pasa es que Juan XXIII lo canonizó como Porres y ahí quedó, ¿no? Pero él es Porras. Y San Martín de Porras era un mulato, y un mulato es un
miembro de una casta negroide muy despreciada en el periodo virreinal. Un mulato es un mestizo de español con una negra, ¿no? Y la palabra mulato es una palabra que tiene un sentido despectivo terrible, ¿no? Mulato viene de mula, un animal que no se puede cruzar más. O sea, es algo muy despectivo. Bueno, un mulato, un villano, un hidalgo, una criolla como pobre, como fue el caso de Santa Rosa de Lima, ¿no? Y un hidalgo franciscano, como es el caso de San Francisco Solano. Es decir, son sujetos de condiciones sociales muy variadas. Y también hay indios, ¿no? Como es el caso de Nicolás de Dios Ayllón, que es siervo de Dios, a quien mencionaremos más adelante. Bueno, pero a pesar de su condición social, la condición social no es un obstáculo para el hombre santo. El hombre santo, por ser reconocido santo, tiene la facilidad de poder transitar por cualquier órgano o miembro del cuerpo místico de la República. Eso es una facilidad que tiene. Por ejemplo, San Martín de Porras, que era mulato, por ser santo, por tener fama de santo, no solamente era aceptado por la gente de su condición socio-racial, ¿no? Los negros y las castas negroides. Era aceptado por los indígenas, ¿no? Que le pedían que celebrara misa. Y él tenía que advertir, pero si yo soy un hermano donado, menos que un lego, yo no puedo decir misa. Bueno, pero los indígenas del entorno de Lima le tenían gran aprecio. Por ejemplo, los de Limatambo, ¿no? Que queda en una zona anexa a Lima. El día de hoy forma parte del distrito de San Isidro. San Martín de Porras estuvo en la segunda siembra de olivos, ¿no? En la hacienda de Limatambo, y para ello necesitó mano de obra indígena, y los indígenas le obedecían y los indígenas lo querían, se ganó el aprecio de los nativos andinos de esa zona. Bueno, Santa Rosa de Lima gozó del aprecio, ¿no? A pesar de ser una criolla pobre, y ni siquiera llegó a ser monja. Uno cree que fue una monja dominica, no, era una terciaria dominicana, porque no, su familia no tenía suficiente dinero siquiera para pagar la dote de un convento. O sea, se vestía con hábito talar dominicano, pero vivía en su casa. Bueno, era una criolla pobre. Y una criolla pobre muy escuchada y muy respetada. ¿Por quiénes? Por los mismos frailes dominicos, por los inquisidores, por los jesuitas, por ejemplo, por dos siervos de Dios del Perú virreinal, Diego Martínez y Juan Sebastián de la Parra, ¿no? Que eran sacerdotes de la Compañía de Jesús y que eran personas muy cultivadas. Y Santa Rosa de Lima no era una persona cultivada, era una persona con un nivel o un estándar de erudición muy bajo, pero era una santa, ¿no? Tanto fue así que grandes funcionarios de Lima la buscaban y le pedían que fueran a sus casas a educar en la fe a sus hijos menores. Y uno de ellos fue quien se la llevó a vivir a su casa, que fue el contador Gonzalo de la Maza, ¿no? Contador del Tribunal de la Santa Cruzada, para que educasen la fe a sus hijas. Y en la casa de Gonzalo de la Maza se inició justamente el convento se dio inicio ¿a qué? A la erección, al levantamiento del convento de Santa Rosa de las Monjas. Por supuesto, todo esto es posterior. Entonces, la condición social o la condición sociorracial no es un impedimento para el hombre santo, ¿no? La santidad es el medio que sirve para transitar por todos los órganos, por todos los miembros del cuerpo social, ¿no? Que es algo muy interesante. O sea, hablando en términos contemporáneos, por cierto, sin proyectar nuestro presente al pasado,
el santo era un sujeto desclasado, ¿no? O sea, se desclasa. ¿Por qué? Por su propia santidad. Y hay hay un concepto muy interesante de Romano Guardini. ¿Qué dice Romano Guardini, el teólogo y ensayista? El santo es un constante correctivo. Me parece perfecta esa explicación. Es un sujeto que guía a la sociedad, ¿no? Y corrige constantemente. Ahora, desde el punto de vista de la teología, se diría que el santo tiene una visión profética, por supuesto, ¿no? Y también podemos decir lo que dice Max Scheler, ¿no? El santo, ¿no? En su libro El Santo y el Héroe, ¿no? El santo es el que aporta la salvación. Y la salvación es el destino final del cuerpo místico de la República, ¿no? El santo es el que aporta la salvación. Y no se le admira como un genio, no se le honra como un héroe. Cada uno va a buscar su salvación en el corazón de un santo. Por eso el santo es apreciado. Bueno, entonces, desde el punto de vista social, los santos son reconocidos no solamente por la autoridad eclesiástica, no solamente por el pueblo llano que se acerca a ellos con absoluta sinceridad e ingenuidad, sino también por los virreyes. Para cada santo del Perú virreinal o cada hombre y mujer con fama de santidad del Perú virreinal, hay alguna autoridad cercana que le escucha. Voy a poner un ejemplo. En el caso del virrey Toledo, que fue el gran ordenancista, el que puso, como dijimos en la clase, ¿no?, del profesor Orella, puso orden a la casa del virreinato del Perú, había un sujeto cercano a él, que fue el padre Alonso de Barzana, jesuita, ya siervo de Dios, ¿no? Ya ha alcanzado la consideración de siervo de Dios en los últimos años. San Martín de Porras fue cercano del conde de Chinchón. Por ejemplo, el conde de Chinchón invitaba frecuentemente a comer al Palacio de Gobierno a San Martín de Porras. Y San Martín de Porras sabemos que era un lego mulato o un donado mulato. Fray Luis López de Solís también era cercano a Francisco de Toledo. Fray Juan de la Concepción, el franciscano, era cercano al Marqués de Salinas. San Juan Macías y Estefanía de San José, esta última mulata, era cercana al Marqués, eran ambos cercanos al Marqués de Mancera. Y el padre Urraca era cercano al Marqués de Montes Claros. Igual que Francisco del Castillo, el siervo de Dios jesuita y limeño, era muy cercano al conde de Lemos, ¿no?, a Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos, con quien fue de quien fue muy amigo. Y es más, fue padrino de varios de sus hijos nacidos en Lima. Y finalmente, Alonso Mejía Bedoya, el criollo limeño, fue cercano al Marqués de Castelfuerte. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Vemos a los santos relacionados con la sociedad. Los santos forman parte de la sociedad y los santos dirigen la sociedad. Y ese reconocimiento, ¿dónde y cuándo se ve con claridad? En algo que la historiografía no suele resaltar, en las exequias. ¿Por qué? Porque las exequias o el sepelio de los santos y bienaventurados del Perú, yo llamo bienaventurados, por cierto, a todos los que tienen fama de santidad, ¿no?, que ni siquiera son siervos de Dios o ni siquiera se ha incoado la causa, ¿no?, para ser elevados a los altares. Las exequias constituyen el reconocimiento, ¿no? A las exequias, ¿quiénes asistían? A las exequias asistía, curiosamente,
el virrey, el arzobispo de Lima, los canónigos de la Catedral de Lima, los oidores de la Real Audiencia de Lima, asistía los vecinos principales y, por supuesto, el pueblo llano. Y en las exequias había algo increíble. Había unas demostraciones de afecto extremos, de extremo dolor y de extrema alegría, algo muy propio del barroco, ¿no? Los extremos. Había llanto, pero también había felicidad porque la muerte les había llevado a la glorificación, ¿no? Es decir, las exequias eran el momento del reconocimiento de la santidad. Por supuesto, no un reconocimiento formal por parte de la iglesia, pero el reconocimiento de todo el cuerpo, ¿no? Eso es lo interesante. Y eso se ve en algo que el día de hoy sería tratado incluso con risa, ¿no? Por ejemplo, cuando se sacaba el cuerpo del bienaventurado o de la bienaventurada en las exequias, el pueblo se volcaba, ¿a qué? Se volcaba a arrancar un retazo del hábito talar, un retazo del traje del difunto, ¿no? Era algo muy común. A Santa Rosa de Lima hubo que vestirla 6 veces. ¿Por qué? Porque la gente le arrancaba retazos para guardarlos como reliquias. Pero la reliquia tiene un sentido, ¿no? Se supone que ha sido todo aquello que ha tocado el santo, ¿no? Todo aquello que pertenece al santo está tocado por la trascendencia. Tiene sentido. No debemos tratar con desprecio, ¿no?, esta situación. Siempre hay una risita medio positivista, ¿no?, cuando se trata el tema, pero no hay que entender el sentido. A Santa Rosa hubo que vestirla 6 veces. A San Francisco Solano 3, ¿no? Pero el que batió el récord del nuevo hábito talar fue Fray Juan Gómez, que era amigo personal de San Martín de Porras, ¿no? Una cosa increíble. A él hubo que vestirlo 15 veces, ¿no? Algo increíble, ¿no? Pero curiosamente su causa no ha prosperado. No, ni siquiera se incoó la causa, ¿no? Ni siquiera fue incoada la causa, mejor dicho. Entonces, vemos esa situación, ¿no? El santo es un personaje fundamental en la sociedad del antiguo régimen. Recordemos nosotros que el santo, bueno, como lo he mencionado hace un momento, es el que conduce, ¿no?, el cuerpo hacia la salvación. Y el santo no tiene temores de denunciar públicamente las arbitrariedades, las injusticias del poder laico, del poder civil, ¿no? Por ejemplo, el caso de Francisco del Castillo, criollo limeño. Francisco del Castillo fue un jesuita limeño que vivió en el siglo XVII. Murió en 1673, al año siguiente de la muerte del conde de Lemos. Aquí tenemos el cuadro cronológico, un cuadro con la trayectoria de cada uno de los siervos de Dios. Vivió entre 1615 y 1673. Francisco del Castillo fue el que resucitó la tradición medieval del sermón de las 3 horas. Por ahí algunos dicen que él fue el que inició el sermón de las 3 horas. Eso no es cierto, ¿no? Eso tiene un antecedente medieval. Lo que sucede es que él retoma esta tradición y su discípulo, Alonso Mejía Bedoya, escribe un tratado sobre el sermón y queda instituido en toda la historia, en toda la Iglesia Católica, el Viernes Santo. Ahora, Francisco del Castillo
se vio involucrado en algo muy interesante, que casi le cuesta un castigo. ¿Qué fue lo que hizo? En 1665, me parece, no estoy muy seguro del año, pero es en los años 60 del siglo XVII, hubo una conspiración o una sospecha de rebelión indígena, que fue la de Gabriel Manco Cápac, y que iba a estallar en las afueras de Lima. Entonces, los guardias de la Real Audiencia fueron a las afueras de Lima, hacia la zona de Ati, y recogieron a unos indígenas, los procesaron de forma sumaria y de forma muy injusta, y los mandaron cortar en partes. Una cosa espantosa. Y las partes de los cuerpos de estos nativos fueron expuestas en el puente que une Lima con el Arrabal de Lima, que es el espacio de la parroquia de San Lázaro. Y los perros comenzaron a comerse, ¿no?, los trozos de carne de los nativos. Bueno, eso le produjo a Francisco del Castillo indignación, y aprovechó la prédica para denunciar esta situación, ¿no? ¿Y qué fue lo que dijo públicamente en la iglesia de San Pablo, que es la iglesia de los jesuitas, la iglesia principal de los jesuitas? Pues dijo lo siguiente, ¿no?, por este atropello. Permítanme leer, ¿no?, la cita de forma literal. ¿Qué dice su principal biógrafo, el mismo padre Mesía Bedoya? Y más se explayó fervoroso, diciendo que estaban mirando españoles con mayores delitos, sin que semejantes castigos lo merecían mejor, y que sin quitar los pecados públicos y escandalosos, añadiendo que cumplía con esto con su conciencia, diciéndolo en público, más que lo desterraran por no ver tantas injusticias como se hacían, y deseaba mucho padecer por esos pobres afligidos. Fin de la cita. Sucedió que los superiores de la compañía le llamaron la atención, y el mismo virrey se acercó al provincial a decirle que le perdonaran y que Francisco del Castillo tenía absoluta razón y absoluto derecho de denunciar esta situación. Pero al margen de los temas estrictamente sociales o políticos que acaecían, ¿no?, en el mundo virreinal, vamos a lo más importante, que es el caso de la salvación, que también involucra el tema de la denuncia pública. Por ejemplo, San Francisco Solano, franciscano. ¿Qué pasó con San Francisco Solano? San Francisco Solano fue un gran predicador, y un predicador que ya pertenece a la cultura del barroco. ¿Qué pasa con San Francisco Solano? San Francisco Solano, ya sabemos que tuvo una vida larga y muy productiva, y fue un trajinante que recorrió prácticamente toda la Sudamérica hispánica. Recorrió desde Panamá, ¿no?, hasta el Tucumán. Y por supuesto, la mayor parte de su tarea religiosa transcurrió en el espacio del virreinato peruano, y murió en Lima. Y en Lima predicaba, encaramado sobre una mesa en una esquina de la Plaza de Armas, en la calle de Judíos, es decir, en la calle diestra del lado de la catedral. Pero predicaba con una cruz y con una calavera. Y predicaba por los pecados, contra los pecados que se cometían en Lima. Y predicó con tanto fervor, una vez, en cierta ocasión, que el mismo Santo Toribio de Mogrovejo, ¿no?, se alarmó, ¿no?, sanamente, que coincide con su episcopado, ¿no?, este suceso.
¿qué fue lo que sucedió? Denunció públicamente, ¿no?, los pecados más frecuentes de los habitantes de Lima, la frivolidad, el concubinato, eh, ¿qué más? La superficialidad. Bueno, en cierta ocasión predicó con tanta vehemencia y asustó tanto, que asustó muchísimo, ¿no?, a quienes le escuchaban. Y muchos ese día se volcaron a las iglesias, ¿no?, a confesarse. Bueno, generó un cambio de conducta tan drástico entre tantas personas que Santo Toribio de Mogrovejo le mandó llamar, ¿no? ¿Y qué fue lo que le dijo? Le preguntó, ¿no?, ¿qué es lo que estás diciendo? Simplemente cumpliendo con lo que se debe hacer en una prédica, ¿no? Salvar a la gente de la condenación. Y entre los que escuchaban estaba Santa Rosa. Santa Rosa de Lima escuchaba a San Francisco Solano. Bueno, y también se predicaba mucho por un tema capital propio del barroco, ¿no?, que es de esta época. ¿Cuál es? El tema de la muerte. La muerte es un elemento muy eficaz para hacer cambiar de conducta a la gente, especialmente en un medio en el que todos eran creyentes, ¿no? O sea, la muerte era eficacísima. Entonces, San Francisco Solano predicaba con una cruz y una calavera. Y en cierta ocasión enseñó una calavera que dijo que era de una mujer muy bella. Y dijo al público, a la Grey, le dijo lo siguiente, ¿no? ¿Dónde estará su alma? La gente se quedaba pasmada, ¿no? Eso conmovía, ¿no? Eso hacía cambiar, eso enmendaba conductas. Bueno, es una forma de denuncia pública, ¿no? Bueno, entonces, justamente hemos visto la importancia del santo, ¿no? El santo en un mundo católico, un mundo de catolicismo militante, un mundo barroco, el santo es capital, el santo es necesario, el santo es conductor. Y por otro lado, la santidad, en el caso peruano, continúa, no se detiene con la independencia. Lo que sucede es que el tema de la santidad en el siglo XIX peruano no se ha trabajado. Pero hay una continuidad, a pesar de la independencia, a pesar del poco interés que hay por los intelectuales decimonónicos en las vidas de los hombres y mujeres con fama de contemplación, con fama de trascendencia, hay casos que continúan. Ahora, la gran pregunta es la siguiente: ¿por qué no hay tantas hagiografías como las que se publicaban en el virreinato o en las crónicas o en los cronicones conventuales de las órdenes, ¿no?, como es el caso de la crónica moralizada del orden de San Agustín de Calancha o los tesoros verdaderos de las Indias del dominico Fray Juan Meléndez, o en la crónica del franciscano Diego de Córdoba y Salinas, ¿no?, o en los varones ilustres de la Compañía de Jesús de Anel Oliva? ¿Por qué no hay tanto? ¿Por qué razón? Porque a medida que avanzamos en el periodo virreinal, las órdenes entran en crisis. Ese es un factor. El otro factor es el siguiente: a medida que avanzamos en el periodo virreinal, los intelectuales se ven embebidos de la Ilustración. Y la Ilustración es muy cuestionadora de la piedad popular. La Ilustración es enemiga del barroco y los santos están enmarcados en la cultura del barroco, ¿no?, los santos mencionados. Ahora, con esto no quiero decir que la Ilustración sea el único factor. El otro factor, además de la Ilustración que les mencioné, es la crisis de las órdenes, la expulsión de los jesuitas, por ejemplo, ¿no?, que fue fatal.
y también la poca atención del poder público durante y después de la independencia, ¿no? Que fija más su atención en el héroe que en el santo. ¿Por qué? Porque ya en el siglo XIX aparece otra cultura, o bueno, una cultura que viene desde el siglo XVIII, ¿no? Aparece el romanticismo. Con el romanticismo, el héroe opaca al santo. Con esto no quiero decir que no existieran santos en el XIX, sino es que la atención del poder público está más fijada en el héroe, que es un elemento eficaz de adhesión o de identidad nacional. ¿Mm? Por esa razón. Bueno, entonces, quiero hablar de otro factor. Tampoco quiero recargarlos de información, ¿no? Pero el otro factor es el de, podemos ver la pequeña tabla de los santos, de la santidad. Y yo escribí un libro hace años, lo publiqué hace años, ya tiene 21 años, ¿no? El libro Santos y Santidad en el Perú Virreinal. Desde que lo publiqué hasta el día de hoy, por cierto, ha habido muchos estudios, ¿no? Sobre distintos santos y bienaventurados del Perú, pero casi todos, por no decir todos, apuntan a ver al santo como un sujeto instrumento de la política de su tiempo, o también verlo como moneda de cambio, como es el caso de Santa Rosa de Lima, ¿no? Que ven algunos, o también verlos con identidades locales, pero no entenderlo dentro de su sistema de creencias, ¿no? Por ejemplo, se habla sobre el aprovechamiento de la corona en la canonización de Santa Rosa de Lima, cómo a la corona le interesaba que se canonizase cuanto antes a Santa Rosa de Lima. ¿Por qué? Porque es un aprovechamiento político. Sí, claro que lo es, pero no es solo eso, porque los reyes Felipe IV, Carlos II y Mariana de Austria estaban interesados en la canonización de Santa Rosa porque la entendían como una mujer santa también, ¿no? Pero no solamente el aprovechamiento político, por allí van los estudios, hay muchísimos, muy valiosos, por cierto, pero no los tratan de relacionar con su propia cultura, ¿no? Se les ve con ojos de mucha contemporaneidad. Ese es el problema. Bueno, entonces, les decía que se ha escrito mucho, y en este cuadro he colocado a los santos, a los 5 santos del Perú, a la beata Sorana de los Ángeles Monteagudo, que fue una dominica arequipeña, criolla, ¿no? A los siervos de Dios y a los bienaventurados. Por cierto que hay más. Yo diría, si leemos las crónicas conventuales completas, no solamente las que acabo de reseñar, sino otras más, ¿no? Hay un promedio de 300 sujetos para todo el periodo virreinal que tienen fama de santidad. Bueno, y que van, por supuesto que el virreinato no comienza en 1500, ¿no? El virreinato del Perú comienza cronológicamente en 1542 con las leyes nuevas, ¿no? Pero ya en el periodo virreinal, ¿no? Por efecto de la inmigración, por efecto de la llegada de peninsulares, llega gente ya con años, ¿no? al Perú, y las edades van desde 1500, no sé si podemos moverlo un poquito, ¿no? Desde 1500 hasta, bueno, esto va hasta la independencia, ¿no? Aproximadamente. Sí, hasta 1830, ¿no? Hasta unos años después de la independencia del Perú. La independencia del Perú se declara formalmente en 1821, pero se consolida recién en 1824.
¿no? Este año vamos a cumplir el bicentenario de la independencia del Perú, ¿no? Como consecuencia de la batalla de Ayacucho. Aquí está la contemporaneidad que podemos, no sé, me dijeron que podíamos, si a alguien le interesa, podemos mandarla a los interesados por sus correos electrónicos, ¿no? De todas formas, hay más. Les advierto que hay más. Son muchísimos. Bueno, por otro lado, quisiera un poco para explicar el tema de la contemporaneidad. Hay una concentración por épocas. ¿Cuál es la gran concentración de santos? Santos que llegan a ser canonizados. Hay una concentración cronológica que va desde la época, desde los últimos años de la época de Felipe II hasta los primeros de Felipe III. Por allí va. Es decir, desde el nacimiento de Santa Rosa de Lima en 1586 hasta la muerte del segundo arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, ¿no? Con esto no quiero decir que antes de 1586 no existieran sujetos con fama de santidad, claro que los hubo, ¿no? Pero digamos la concentración va allí. Desde el nacimiento de Santa Rosa hasta la muerte de Santo Toribio de Mogrovejo en Saña, en su última visita en 1606. Entonces, ¿a quiénes vemos allí? Vemos a Santo Toribio de Mogrovejo, el mayor de los 5 santos canonizados del Perú, a San Francisco Solano, a San Martín de Porras, a San Juan Macías y a Santa Rosa de Lima, que es la menor de este quinteto de la santidad. O sea, pero estos santos, al igual que la Beata Sorana de los Ángeles Monteagudo, al igual de los siervos de Dios que hemos colocado en el cuadro anterior, forman parte de un proceso histórico. ¿Cuál es este? La militancia católica o la militancia tridentina. Eso es muy importante. Todos sabemos que en el siglo, desde mediados del siglo XVI hasta los primeros años del siglo XVII, en toda Hispanoamérica y sobre todo en la península ibérica, hay una gran concentración de santos, a quienes vemos, y bueno, en toda Europa, ¿no? En toda la Europa latina que encontramos. Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, San Camilo de Lelis, ¿quién más? San Juan de Ávila, una multitud de santos que se concentra en un determinado período. Bueno, San Felipe Neri, ¿no? San Cayetano de Thiene, muchísimos. Bueno, los santos del Perú forman parte de ese proceso. Claro que con un promedio de unos 20 años de diferencia aproximadamente, pero están dentro de ese proceso. Es decir, Santa Rosa, San Martín de Porras están dentro de ese proceso, de esa caterva de santos, ¿no? Producto de la militancia católica. Bueno, eso es lo que hay que entender, y eso en el caso peruano, entre hombres y mujeres con fama de santidad, no se detiene. Continúa hasta el final del periodo virreinal. Eso es la parte cronológica. Bueno, yo quisiera terminar esta exposición. Ya sé que no tenemos tiempo todavía, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Yo estoy hablando y hablando y a lo mejor me paso del tiempo. A mí, ¿cómo? Como 10 minutos. Ya. Y quisiera cerrar el tema social volviendo al concepto del inicio, el cuerpo místico de la República. Ustedes dirán, pero qué pesado, ¿no?
hablando de lo mismo, insistiendo tanto en lo mismo? Bueno, es que es un concepto importantísimo, ¿no? Que ya lo saben. El cuerpo místico de la República es la sociedad en Cristo, es la sociedad en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hay algo importantísimo y que realza Trento, que es la Eucaristía. Es algo importantísimo. La fiesta de la Eucaristía es la fiesta de todo el cuerpo social, ¿no? La fiesta del Corpus Christi es la fiesta del cuerpo místico de la República. Es decir, la sociedad en el cuerpo del Señor era la fiesta de toda la sociedad y ese día se hacía presente la sociedad en cuerpos, en la fiesta del Corpus. No solamente desfilaban con el cuerpo de Cristo, detrás del cuerpo de Cristo o alrededor del cuerpo de Cristo, la clerecía secular y las órdenes, sino también el poder civil y todas las corporaciones y todas las cofradías, cada una con su santo, cada una con su devoción, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque el Santo Sacramento era también la representación de la sociedad, porque era el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la Eucaristía es un elemento que nos hace ver, nos permite observar las aspiraciones de la sociedad del antiguo régimen. Les voy a poner un ejemplo y permítanme el tiempo, por favor. En el año de 1711 hubo en Lima un suceso terrible. El último día de enero de 1711, un sujeto, so pretexto de consultar su partida de bautismo en la parroquia del Sagrario de la Catedral Limense, se introdujo en el templo del Sagrario y sustrajo, la Píxide sustrajo un copón de plata que quería robárselo. El propósito de este sujeto era el latrocinio. Pero cuando se lo llevó, no se dio cuenta que dentro había 100 hostias consagradas. No sabía lo que tenía. Cuando se dio cuenta, entró en crisis. Bueno, ¿qué hizo? Devolvió, puso el copón de plata, la Píxide la colocó en una de las capillas de la iglesia de San Francisco, en la capilla de Nuestra Señora de Aránzazu, y las hostias no las podía devolver, porque si las devolvía se hacía evidente como delincuente, ¿no? Y la iba a pagar muy caro. Entonces, ¿qué hizo? Cogió un papel, envolvió las hostias y las enterró en el arrabal de Lima, cerca de la Alameda de los, en el paseo Alameda de los, en el actual Alameda de los Descalzos. Bueno, y corrió a buscar al hombre con mayor fama de santidad en ese momento, al padre Alonso Mejía Bedoya, confesor del virrey Marqués de Castelfuerte. Bueno, y en ese momento confesor del virrey y obispo Diego Ladrón de Guevara, que era una persona muy buena también, con fama de santidad, y que protegió al delincuente, ¿no? Por la caridad, ¿no? No por ser cómplice de un robo. Entonces, ¿qué pasó por el robo de la Eucaristía? Los canónigos se dieron cuenta del robo, se hizo público y al día siguiente del robo, varias torres de iglesias de Lima fueron cubiertas con mantos negros. Los canónigos salieron con sus robas, ¿no? Arrastrándolas. Parecía Nínive, ¿no? Porque hubo procesiones de penitenciantes, hubo llanto, hubo desesperación, hubo miedo al castigo divino. El sabio Pedro de Peralta Barnuevo, que relata el suceso, decía que iría a llover fuego, ¿no? Como Sodoma, sobre Lima por esta situación. Entonces hubo miedo, desesperación, llanto, tristeza, fue espantoso. Hasta que el ladrón buscó a Alonso Mejía Bedoya y le dijo dónde había enterrado las hostias. Alonso Mejía Bedoya buscó al presidente de la audiencia, que era un sujeto muy severo, Juan Fernando Calderón de la Barca y Velarde,
y buscó al virrey obispo Diego Ladrón de Guevara. Y todos fueron al lugar donde había enterrado las hostias el sujeto. Bueno, el sujeto estaba tan nervioso que no las encontraba, como que perdió los papeles, ¿no? Como que entró en crisis, ¿no? Le dio un ataque de nervios y no las Y Alonso Mejía Bedoya metió la mano en la tierra y encontró las hostias, que estaban apelmazadas, ¿no? Por la humedad. Dice Pedro de Peralta Barnuevo muy barrocamente que las hostias sintieron la mano de, del, del jesuita, ¿no? De Mejía Bedoya, y que las hostias se metieron en la mano, ¿no? Para ser rescatadas, como arca de segura salvación. ¿No? Algo muy barroco, muy exagerado, por cierto, ¿no? Pero muy interesante para ver cuál era la percepción de la época. Y al encontrarlas, ¿qué hubo? La población de Lima cambió, se alegró, se pasó de la tristeza extrema a la exultación. Hubo corridas de toros, luminarias, hubo fuegos artificiales, hubo gran alegría, ¿no? Y la audiencia de Lima, que quería procesar al sujeto, se abstuvo. ¿Por qué? Porque Diego Ladrón de Guevara habló con el decano de la audiencia para que lo procesase la Inquisición, no la Real Audiencia. Ahí hubo un problema de jurisdicciones, ¿no? Entre la Real Audiencia y la Inquisición. Y la Inquisición, de la que tanto se habla mal, ¿no? Fue muy benigna, ¿no? La Inquisición mandó a este sujeto desterrado a Chile, ¿no? Al presidio de Valdivia, y no se supo nada más de él. Pero fíjense cómo la Eucaristía es un elemento que sirve para medir las aspiraciones de la sociedad del antiguo régimen hispánico, ¿no? Bueno, y que es justamente la representación de la sociedad total. ¿Por qué? Que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo y la sociedad está en el cuerpo de Cristo. Bueno, yo quería terminar con una cita de Fray Juan Meléndez, el cronista de convento dominico, una cita que es de 1681 en su crónica, Los tesoros verdaderos de las Indias. Permítanme leerla, justamente sobre los santos. Dice lo siguiente: puede gloriarse el Perú, que más de estos montes de santidad y virtudes, que de los que se descuellan por entre sus nevadas cordilleras, ha dado al mundo y al cielo más tesoros de caridad, humildad y pobreza de espíritu, para el ejemplo de todos, que oro, plata, perlas y piedras preciosas, en que cebar la avaricia de tantos que han perecido entre la falsedad de sus riquezas. Fin de la cita y fin de esta exposición. Muchas gracias. Bueno, creo que tenemos tiempo para preguntas, ¿no? Yo no sé si, Rafael, muchísimas gracias y enhorabuena por esta magnífica conferencia. A lo mejor tendríamos tiempo para una porque si no nos van a empezar a apagar luces. No sé si hay alguna pregunta que quiera hacer alguien del público. Sí, cómo no. Y ya. Cuando se el primer agiógrafo de San Martín de Porras fue Fray Juan Meléndez, que también era criollo, ¿no? Bueno, San Martín de Porras era mulato, Fray Juan Meléndez era criollo. ¿A qué se debe? En realidad, el origen del apellido Porras o Porres viene de la localidad de Valdeporres o Valdeporras. Entonces se puede decir de las dos formas. Pero cuando se comienza a escribir en la península ibérica sobre este bienaventurado mulato, lo tratan de Porres, y así queda. Y los escritos españoles sobre el mulato que llegan a Lima, llegan al Perú y llegan a toda Hispanoamérica, llegan como Porres. Y se entiende que vienen con autoridad intelectual. Entonces,
se someten a la designación de Porres. En el Perú también hay hasta una universidad, la Universidad de San Martín de Porres, ¿no? El distrito de San Martín de Porres, ¿no? Porque ya ha quedado así. Y Juan XXIII lo canonizó como Porres, por eso queda como Porres, pero él era Porres, ¿no? La firma de él la podemos encontrar en las redes sociales, ¿no? Fácilmente, ¿no? Su autógrafa, y la A está bien clara. Yo prefiero mencionarlo como él firmó. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, el proceso de San Martín de Porras fue muy largo, ¿no? Por cierto, volviendo al tema de la sociedad. ¿Por qué? Porque era mulato, eso también. Y hay desconfianza. De hecho, hubo un indígena, que fue Nicolás Ayllón, que es siervo de Dios, y sobre el que también se generó desconfianza, incluso más desconfianza por ser nativo, ¿no? Nativo americano. Nativo por sus cuatro costados, ¿ah? Por más que tuviese un apellido castellano, ¿no? El de Ayllón. Lo que sucede, su nombre era Nicolás Puicón Faxoyem, era un indio moche, que fue criado por un franciscano, por Fray Juan de Ayllón. Pasó a Lima, en Lima trabajó como sastre, hizo una fortuna con su sastrería y levantó un beaterio, el beaterio de Jesús, María y José, que más tarde fue convertido en monasterio. Un monasterio al que llegaron por primera vez monjas al Perú. Ustedes dirán, pero antes no había monjas, claro, pero eran monjas locales, ¿no? Adscritas a una regla de una orden. La primera vez que se trasplantan monjas de la península ibérica al Perú, llegan al beaterio de Jesús, María y José, que es elevado a monasterio, que es de clarisas capuchinas. Las clarisas capuchinas de Madrid fueron llevadas a Lima y llegaron en 1713. Es algo muy curioso. Este fue un hecho, además, resaltado por Pedro de Peralta Barnuevo, un hecho histórico, ¿no? Antes no se había dado. Antes eran mujeres locales que se adscribían a una regla, ¿no? A la regla carmelita, a la regla trinitaria, ¿no? A la regla benedictina, pero no eran monjas como hoy, ¿no? Que vienen de la península ibérica al Perú, que es algo muy común, ¿no? Aunque ahora es al revés, más bien vienen del Perú a España, ¿no? Pero esa era la situación. Hay algo también de eso, ¿no? Se retrasa volviendo a San Martín de Porras, el proceso. San Martín de Porras fue beatificado recién en 1837 y canonizado por Juan XXIII en 1962. Con ocasión, porque se da también, ¿no? La oportunidad, con ocasión de resaltar al mundo subsahariano, ¿no? A los católicos subsaharianos. San Martín de Porras era limeño, pero la integración del catolicismo al mundo africano subsahariano, ¿no? La canonización fue bastante oportuna, ¿no? No oportunista el hecho, sino fue oportuno. Pues Rafael, yo creo que te mereces un grandísimo aplauso. Gracias a los que estás aquí. Gracias por la conferencia magnífica. Y Gracias. como ha señalado antes el director de la Fundación, si alguien estuviera interesado en algunos de los documentos que hemos proyectado muy rápidamente, Rafael nos da permiso para compartirlo. Con el mayor de los gustos, no hay problema. Muchas gracias y aprovecho para despedir el acto, Fernando.